Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición de Conversando con Mariela Bianchi. Esta vez vamos a entrevistar a una persona muy especial, representativa de PPC y bueno, de todo el pensamiento social cristiano. Él es el doctor Juan Carlos Seguren, que es abogado, empresario, consultor empresarial y ex congresista en dos periodos, en el 2006 al 2011 y 2011 al 2016. Fue vicepresidente del PPC y vicepresidente del Congreso también. Actualmente contamos con él para que nos haga un análisis político de la actual coyuntura y también la visión que se está considerando desde la posición social cristiana. Muy buenas noches, Juan Carlos Segurín. Un gusto tenerte en este espacio. Buenas noches, Mariela. Gusto de saludarte. Gracias por la invitación y a tu disposición para todo lo que consideres pertinente para la entrevista. Hemos visto que PPC renace, como se llama, ¿no? Ahora a la iniciativa que se plasmó luego de que el Jurado Nacional de Elecciones, con cierta agenda política de dejar de carrera al PPC, al APRA y otros partidos, pues eh, fuera dejada en vigencia, digamos, dentro del sistema electoral y que a través de un trabajo desarrollado de equipo y fuerte han podido volver a inscribirse, volver a estar vigente en la arena política. Y bajo ese punto de vista han habido pues una serie de cuestionamientos a lo que fue la etapa previa a esta etapa en la que se dejó sin efecto el registro del PPC en el Jurado Nacional. Cuestionamientos respecto a cuál es la visión de las cabezas de los dirigentes antes de ese momento y la actual visión que ahora se está presentando, que a decir de muchos pues es una visión más cristiana, ¿no? Una visión más centrada en los principios dogmáticos de la doctrina social cristiana que fundó el partido. Y obviamente esto también se traduce en la propuesta política que se pueda manejar de cara al 2026, porque ya estamos hablando de una propuesta que está en camino, en carrera, como muchas otras. Así que te hago esa pregunta para que nos des un poco los alcances, pero antes te pediría precisar para quienes no tienen mucho conocimiento de lo que significa el ser social cristiano, que tú lo puedas definir en pocas palabras. Ya, gracias, Mariela. Efectivamente, el PPC está de regreso. Perdimos la inscripción y al margen de hacer una revisión de los errores y equivocaciones que ha podido tener el partido que lo llevó a perder la inscripción, lo importante que un partido histórico está de regreso. Y este partido histórico reafirma y reconfirma su anclaje en la doctrina social cristiana, la doctrina social de la Iglesia, y recoge el conjunto de principios y valores que la sustentan, no teniendo como eje central, eje principal, la dignidad de la persona humana. Tanto la política, las relaciones sociales, como la economía tienen que tener como eje central la persona humana, la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales de la persona humana y su comportamiento en sociedad orientado al bien común, ¿no? No es una posición egoísta de desarrollo personal, sino desarrollo personal en armonía con el bien común y el interés general. Más allá de otros principios y valores, yo destacaría específicamente para el tema político el principio de subsidiariedad, por ejemplo, que para nosotros es central en el sentido de que requerimos de un Estado fuerte pero pequeño, un Estado eficiente y que actúe subsidiariamente cuando el sector privado no participa o para regular, controlar, fiscalizar, pero sin una intervención estatista y obviamente evitando que el Estado tenga un rol empresarial, porque está demostrado en el Perú, en la historia, en el mundo, que el Estado es pésimo administrador y jamás genera riqueza, jamás genera desarrollo. El desarrollo viene con el impulso del sector privado. Y en esa línea de pensamiento, el PPC renace, el PPC está nuevamente en la arena política
con aspiraciones, obviamente, como todo partido, hacia el 2026, con el liderazgo de Carlos Newhouse, que es un extraordinario gestor, reconocido por su honestidad, capacidad y eficiencia en la gestión y en todos los emprendimientos que ha desarrollado, pero con una visión amplia, también basado en el tema de solidaridad y pragmatismo, en el sentido que creemos que este fraccionamiento, esta atomización, esta cantidad de partidos políticos, hoy 30 y que van a ser más de 40, con una mirada al 2026, es inmanejable. Se requiere encontrar coincidencias, encontrar ejes centrales que permitan que las agrupaciones políticas y sus líderes podamos desarrollar una agenda conjunta y plantearla a través de una alianza política o un frente que sea capaz, con mucha seriedad y mucho profesionalismo, ofrecer una alternativa al Perú para salir de este estancamiento en el cual estamos y que venimos ya con muchos años. Yo diría desde Alan García, todos los gobiernos que se han sucedido después, llámese Ollantumala, llámese PPK, Castillo, Sagasti, Vizcarra, han sido un fracaso, ¿no? Han sido un fracaso rotundo, y esa viada que teníamos de desarrollo, de crecimiento, de reducción de la pobreza, se frenó, se estancó y tenemos que volverla a recuperar. Hablando de alianzas, vimos pues que en el 2006, en plena campaña electoral, los apristas tildaron a Unidad Nacional como el Partido de los Ricos, y en el 2016 hubo esta alianza que para muchos fue cuestionada, ¿no? Con el APRA, y evidentemente no trajo buenos resultados porque evidentemente no se puede mezclar el agua del aceite, pero en esta coyuntura, ya que se está formando y hay todo un espacio para que se formen alianzas, cabe la posibilidad de que exista una alianza entre el APRA nuevamente y el PPC, considerando que se va a buscar consolidar liderazgos demócratas en oposición, obviamente, a la posible candidatura de Tauro Mala y otras fuerzas radicales de izquierda. Mira, yo no descartaría ningún escenario. Creo que el Perú merece una propuesta seria, una propuesta integradora, una propuesta que genere valor y que pueda recuperar los mejores cuadros de todos los partidos políticos que compartimos algunos principios centrales. Obviamente, como dices, no podríamos unirnos en una alianza con el partido de Antaro Humala, ¿no? Pues somos radical mente diferentes, pero con aquellos partidos que compartimos, por ejemplo, la convicción democrática, la alternancia en el poder, el respeto a las instituciones, ya tenemos un eje o una columna en la cual coincidimos. Si además coincidimos en el tema económico, con la economía social de mercado, ya tenemos un segundo puente que nos puede conectar. Si consideramos la primacía de la persona humana, la dignidad de la persona humana desde que nace hasta su fallecimiento, y esto implica desde la concepción, ya seguimos sumando elementos. Y podría señalarte otros factores que, si comenzamos a abrir el abanico y hay uno, dos, tres, cuatro partidos que coincidimos en ello, tendríamos ya un gran avance. Y sobre esa construcción ideológica principista, después viene la construcción programática que se expresa en un plan de gobierno, ¿no? Entonces, no descarto a ningún partido que comparta con nosotros estos principios fundamentales. Hay un lineamiento de la doctrina social cristiana que de alguna manera, frente a esta coyuntura, puede verse atacada o vulnerada en las políticas públicas, por ejemplo, del enfoque de género, lo que es la Agenda 2030, que promulga varias de estas posiciones con el tema de género, el cambio climático y otros aspectos. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿qué tanto afectaría estas posturas ideológicas
a el pensamiento social cristiano y en todo caso de defenderlo, de levantar la bandera social cristiana, cómo enfrentar esta guerra política, ideológica frente a estas nuevas corrientes políticas y este plan de la Agenda 2030 que como sabemos está imponiéndose pues desde la ONU, relativizando las soberanías nacionales de los países. ¿No? Sí, mira, hay agendas globalistas que hay que conocerlas, tomarlas con referencia, pero también tomarlas con cuidado y con pinzas. Yo creo que el Perú eh, merece y requiere su propia agenda. Y en esta agenda, en temas de género, por ejemplo, creo que la doctrina nos ilumina, nos ilustra en el elemento de solidaridad que viene de la palabra soldare, estar soldado, unido, comprometido con tu prójimo, ¿no? Y eso requiere e implica, eh, uno, tolerancia, y dos, la no discriminación, ¿no? Cada persona puede tener su propia orientación sexual, y todas son respetables porque tiene que haber tolerancia y no discriminación de ningún Y tipo, ni por ahí razón en ese tono, sexual, ni racial, ni económica. El ser humano, la dignidad de la persona humana nos une a todos y nos compromete a todos a no discriminarnos mutuamente. ya, pero cuando eso se convierte en política pública, como lo es el enfoque de género, que implica recursos del Estado implementado en programas que no necesariamente tienen pues la eficacia que supuestamente pretenden tener, apuntando a la igualdad que ellos sostienen, ¿qué opinión te merece este tema? Mira, a mí no me gusta etiquetar, no me gustan los clichés. Ujú. Reitero, no debe haber ninguna discriminación. Hombre y mujer requieren y merecen y tienen, de acuerdo a la Constitución, los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Dos, es una realidad fáctica que en muchos sectores, por ejemplo, en el salarial, hay un rezago en materia de remuneraciones. También hay un rezago en materia de cargos gerenciales o directivos por el lado de las mujeres, y creo que hay que promover, ¿no? Una mayor inclusión social, una mayor inclusión empresarial, una mayor inclusión política, y esta promoción creo que debe ser parte de la Agenda Perú, independientemente de agendas globalistas. Ahora, en cuanto a lo que es la meritocracia, ¿estás de acuerdo con las cuotas de género en la participación política, por ejemplo? No, ningún tipo de cuota, creo que las cuotas discriminan. Ujú. Ejemplo, si queremos una cuota joven, estás discriminando al adulto e incluso al adulto mayor. Si queremos una cuota mujer, estás discriminando a hombres. Si queremos una cuota indígena, estás discriminando a comunidades campesinas. Yo creo en la igualdad de oportunidades sin que eso requiera una ley ni una cuota. Es un tema de principios, ¿no? El ser humano, dignidad de la persona humana, todos con iguales derechos y obligaciones, que hay que promover inclusión sin lugar a dudas, pero no porque la ley te lo impone o la ley te manda, sino por principio. Ujú. Ahora, yendo un poquito más allá, con de cara al 2026, ¿cuál crees que deben ser las líneas básicas de acción del pensamiento social cristiano de cara al gobierno del 2026, que obviamente tiene muchos retos y desafíos, pero todos sabemos las necesidades prioritarias que tiene el país? ¿Cuáles crees que serían las líneas básicas de acción, en este caso del PPC, como postulados para una candidatura presidencial? Sí, mira, es muy variada la agenda pendiente del Perú y pasa con un tema que es medio economicista, pero el Perú requiere crecer, desarrollar en competitividad, ¿no? Y productividad. Si el Perú mejora en competitividad y productividad, vamos a atraer inversión, la inversión genera empleo, el empleo dignifica a la persona humana, a través del empleo se reduce la pobreza, a través de la inversión el Estado capta más recursos a través de impuestos y con estos recursos vamos a tener mejores servicios públicos en salud, en educación.
en seguridad y en desarrollo de infraestructura. Entonces requerimos entrar a ese círculo virtuoso, ¿no?, del desarrollo, y para eso hay, diría yo, un elemento central, que es la reforma y modernización del Estado. En la última década y algo más, el Estado se ha vuelto lento, burocrático y corrupto. Ha perdido agilidad, ha perdido eficiencia. El Estado hoy es el peor enemigo de la generación de empleo y es el peor enemigo de la formalidad y es el peor enemigo de la inversión. Todos son trabas, tramitología, permisología, lentitud, y con este Estado no vamos a poder emprender la tarea del desarrollo para el bien común y la dignidad de la persona humana. Entonces, eje central es la reforma y modernización del Estado. Un Estado pequeño, eficiente, meritocrático, ágil. Yo a veces pongo como ejemplo. Ser gobierno, ¿apuntarías a hacer algo como lo que hizo Javier Milei en Argentina? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es una tarea pendiente. Pongo un ejemplo. En los años 90, en el gobierno de Fujimori, se produce una transformación del Estado. Y imagínate una tubería, se cambiaron las tuberías, pero con el transcurrir de los casi 30 años, esta tubería se ha llenado de sarro, se ha llenado de óxido, se ha llenado de basura, se ha llenado de filtraciones. Entonces el país ya no fluye, no fluye la economía, no fluyen las relaciones sociales, no fluyen las relaciones políticas, está estancado, está paralizado. Entonces necesitamos cortar y sustituir esa cañería, porque ya todo está trabado. Entonces yo creo que esa es una tarea fundamental que dinamizaría toda la economía, la generación de empleo, la inversión y en suma el desarrollo. ¿Para qué queremos desarrollo? Para reducir la pobreza, ¿no? Que eso es otro eje, pero que está directamente vinculado. No hay forma de reducir la pobreza si no generamos inversión y trabajo. El Estado no produce nada, el Estado solo consume impuestos, pero no genera riqueza. El sector privado es quien la genera. Y tenemos que reducir la pobreza drásticamente, dramáticamente. Y otro elemento que no está en el debate público, que debería estarlo, es el tema de desnutrición, ¿no? La desnutrición infantil es terrible, es una condena injusta que se le da a los niños, que si no son bien alimentados en los 3 primeros años, se les ha condenado a tener capacidades limitadas porque su cerebro no va a desarrollar y en consecuencia no van a poder ser competitivos y no van a poder salir del círculo de la pobreza. Entonces, esa mirada a la infancia, a la niñez, tiene que ser un eje del siguiente gobierno y espero que sea del PPC, no fundamental. Hablando de la infancia, el tema de la educación es un tema álgido que ha venido teniendo varios matices. ¿Qué opinión te merece? Bueno, ya sabemos las declaraciones poco afortunadas del ministro de Educación, pero más allá de ese tema, ¿qué opinión te merece el estado actual del sector de educación y los retos que se plantean para el futuro gobierno? Sí, mira, el, el Perú es muy chauvinista, o sea, queremos descubrir la pólvora. En el mundo hay ejemplos exitosos en materia de educación, hay ejemplos exitosos en materia de salud, hay ejemplos exitosos en materia de desarrollo de infraestructura, hay ejemplos exitosos en seguridad. Y yo creo que un gobierno moderno, un gobierno con visión de estadista, debería copiar esos modelos exitosos. Si la mejor educación está en Japón, hay que copiar el modelo de Japón. Si la mejor seguridad está en Singapur, hay que copiar el modelo de Singapur. Si la Ujú. mayor promoción de la investigación científica está en Estados Unidos, hay que copiar ese modelo. Y no solo copiarlo,
sino hay que traer expertos, hay que traer asesores. A mí me gustaría en un futuro gobierno que en cada ministerio haya un par de asesores extranjeros que han llevado a cabo políticas públicas exitosas en educación, en salud, en seguridad, en desarrollo de infraestructura. O sea, no tiene sentido en un mundo globalizado, con el nivel de comunicaciones que hoy tenemos, desperdiciar esas experiencias y esos talentos que están repartidos en el mundo, muchas veces estupendos funcionarios públicos que han desarrollado políticas exitosas, probadas y comprobadas, que hoy están jubilados, que podríamos tener un Zoom con ellos cada 15 días para implementar políticas públicas. El pensar que nosotros tenemos que descubrir la pólvora es una mirada pues arcaica y es un tema que nadie lo plantea por chauvinismo, creo yo, por un orgullo mal entendido que los peruanos tenemos que, ¿no?, desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología cuando el mundo hoy está integrado, es global, la información está a la mano y hoy con la inteligencia artificial tenemos acceso muy fácilmente y de manera muy barata a las mejores prácticas globales. Ujú. Hay un punto importante, hemos visto un alto índice de jóvenes, muy buenos talentos, que están yéndose al exterior o está pensando desarrollarse profesionalmente en el extranjero. Y obviamente están llenos de talentos, pero no les ofrecemos la oportunidad, digamos, de crecimiento que se requeriría para que colme sus expectativas. Hay otros jóvenes que piensan capacitarse y regresar, obviamente, por amor al país, pero hay todo una oferta educativa que tiene que presentarse y sobre todo laboral para aquellos jóvenes talentos que realmente son brillantes y que se nos están yendo a vivir afuera, ¿no? Sí, mira, eso es pésimo, eso es terrible, eh, desde varios aspectos. Lo primero es eh, que se rompe, se maltrata el vínculo familiar, ¿no? La ruptura de que parte de la familia, en este caso los hijos, tengan que irse porque el Perú no hay oportunidades laborales, es terrible y algo que tenemos que superar definitivamente. El perder el talento joven, que es la garantía del futuro, ¿no? Es una condena anticipada. Eh, y hay que ver las causas. Que salgan jóvenes a estudiar, me parece estupendo, ¿no? Que vayan a formarse profesionalmente, a hacer maestrías, a hacer posgrados, estupendo, estupendo, porque ahí estamos generando valor y fortaleciendo capacidades. Pero que no regresen porque el Perú no les ofrece oportunidades, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo generamos oportunidades? Volvemos al círculo virtuoso de, con un Estado moderno, con principio de orden, con principio de autoridad, con predictibilidad, vamos a atraer inversiones que van a generar empleos de calidad. Y esos jóvenes que se van tienen que retornar porque acá hay empleo de calidad y hay una mirada de largo plazo y de futuro. Tenemos que sentir los peruanos que el Perú tiene futuro, que el Perú va a ser próspero, que el Perú va a desarrollar y que la calidad de vida que podemos lograr en el Perú puede ser igual o mejor de la que se puede lograr en el extranjero. Ujú. Y para ir terminando la entrevista, hay un cuestionamiento respecto a las grandes inversiones que vienen con China al puerto de Chancay, que genera muchas expectativas. Por otro lado está el puerto de Corio, que también están con la mirada un poco de la inversión de Estados Unidos. Hay toda una serie de alcances que se están dando en torno a Perú. Se habla de una base de la NASA, me parece, en Piura, o sea, está aparte de las carreteras, trenes y cosas que se van a implementar en temas de infraestructura para hacer funcionar lo que es ahorita el puerto de Chancay. Sin embargo, han habido voces y cuestionamientos respecto a que no se les dé, digamos, toda la apertura a China, porque evidentemente es un peligro que ahorita, por ejemplo, están manejando Luz del Sur, hay otras inversiones en hidrocarburos y
y otros sectores estratégicos que hace que de alguna manera ellos tengan demasiada presencia en el Perú. Entonces, de alguna manera es buena la inversión, hay que promoverla de que venga de donde venga la inversión. Sin embargo, sabemos pues que China pues es un gobierno comunista, ¿no? Y que puede manejar sus políticas a la manera capitalista, pero sin embargo el tema de fondo político es una cuestión comunista. Es más, hace poco han hecho un convenio con el periódico La República respecto a que van a trabajar las líneas de comunicación. Entonces, eso pues ha despertado ciertas cosquillas en alguna gente y dice, oye, esto como que no está bien, ¿no? ¿Qué opinión te mereces? Mira, como tus palabras, el Perú requiere pequeña inversión, mediana inversión, gran inversión, requiere inversión nacional, requiere inversión extranjera, y para eso hay que generar confianza. La inversión venga de donde venga, mientras cumpla con las normas laborales, con las normas tributarias, con las normas ambientales, bienvenida, toda, toda. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo? Después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, el mundo se volvió unilateral, con el liderazgo de Estados Unidos prácticamente exclusivo. Con el pasar del tiempo, China ha desarrollado, y no solo China, sino tienes a India, que ya aparece como un jugador también sumamente importante para la siguiente década. Entonces el mundo ahora, geopolíticamente hablando, es multilateral, ¿no? O multipolar. Y nosotros como país pequeño no debemos cerrar filas con ninguna fuerza geopolítica, sino tenemos que tener la capacidad y la inteligencia de vincularnos y sacar lo mejor posible a Estados Unidos, a China, a India más adelante, a Europa. Entonces yo diría, mientras el extranjero que fuese cumple con el ordenamiento jurídico y respeta al Estado peruano, yo no veo ningún inconveniente, ¿no? Yo alentaría que vengan todas las inversiones posibles, porque como has dicho, tenemos un potencial gigantesco. Tenemos inversiones pendientes en minería del orden de 53.000 millones de dólares. Tenemos proyectos de irrigación y expansión de la frontera agrícola como Majes, Iguas y también en el norte, capaces de generar 500.000 de puestos de trabajo y duplicar nuestra capacidad agroexportadora. A nivel de puertos, alentamos lo de Shanghái, tenemos el puerto de Corío, potencialmente igual o más importante que Shanghái. Tenemos el reto de llevar gas natural al sur para mejorar sus capacidades y su competitividad. Entonces, en realidad tenemos todo por delante, está todo por hacer, podemos hacerlo, lo que se requiere es que el elector sepa escoger, que sepan escoger a gente valiosa, a gente con conocimiento, a gente con ideas, y que esta gente nos gobierne para el próximo quinquenio y esperemos más tiempo por delante, siguiendo políticas públicas de largo plazo, ¿no? Con perseverancia, con tesón, y no eh, estos caminos torcidos, que entra un gobierno, se va a la derecha, entra otro, se va a la izquierda, y así vamos perdiendo el tiempo y perdiendo las oportunidades. Tenemos todo por delante, solo requerimos un buen gobierno para el 2026. Que el elector, que el ciudadano sepa escoger bien y se escoja los mejores. Para terminar, ¿cuál sería tu última reflexión social cristiana de cara al 2026? Mira, de cara al 2026 y pasando por el 28 de julio, si quieres, eh, Claro. el, más que una reflexión, es un deseo que estas fiestas patrias sean muy solidarias. Basta de marchas, de bloqueos de carreteras que hemos tenido los últimos días. Miremos el futuro con optimismo, con ilusión, con convicción, porque realmente somos un país bendecido por Dios, un país bendecido por la naturaleza,
tenemos todas las oportunidades por delante y solo depende de nosotros. Y con un factor de cohesión, de unidad y, y de fe, y de fe, ¿no? Somos Fe y un país esperanza. de fe que tenemos que ponerla en valor y tener siempre presente a Dios en nuestras vidas, que nos va a iluminar y dar la tranquilidad y la sabiduría que necesitamos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Te extendemos el agradecimiento de parte de la plataforma de la Coordinadora Republicana y esperamos contar contigo en una siguiente entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches, Mariela. Gracias. Gracias. Adiós.